Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. En el vídeo de hoy os vengo a enseñar o dar algunos que otros consejillos que a mí me habría gustado que me hubiesen dado cuando yo comencé con esto del maquillaje. Y como habéis visto en el título, lo que voy a haceros es enseñaros qué brochas low cost, digamos para principiantes, que yo recomendaría y los usos que yo le doy. Es algo que me han chivado algunas personas que veis el canal, que os interesaría ver, así que vamos al lío, ¿vale? Bueno, comentaros, primer consejo que os quiero dar para los que estáis empezando con el maquillaje, y es que de primeras no hace falta gastarse un dineral ni en brochas ni en productos para tener resultados bonitos y para que el acabado de un maquillaje quede espectacular o medianamente bien, ¿vale? Por eso mi primer consejo es que si no os lo podéis permitir o directamente no os queréis gastar mucho dinero, que sepáis que hay brochas low cost en el mercado que os van a hacer bien el apaño. ¿Dónde comprar ese tipo de brochas? Bueno, pues hay infinidad de sitios donde podéis comprar. Yo de las primeras que compré fueron en Zoeva, lo que pasa es que ahora el precio de Zoeva ha aumentado un montón. Y quizás, a ver, tampoco son muy caras, porque una brocha la podéis encontrar desde 5 a, no sé, creo que entre 5 y 20 euros, una cosa así, pero yo entiendo que hay gente que esos precios pues no los puede manejar. Zoeva se vende en Maquillalia, os dejaré los enlaces abajo en la cajita de info por si os puede interesar. Y si no os apetece gastaros a partir de 5 en adelante euros, que sepáis, como os decía, que hay sitios donde los encontráis muchísimo más baratos. La página web que yo recomendaría para que empezaseis pues sería Buying Coins. Buying Coins no por otra cosa, sino porque es donde yo he comprado brochas de maquillaje, brochas low cost que me han salido muy buenas y que no tienen nada que envidiarle a brochas de alta gama. Con esto quiero decir no que no sea necesario el invertir en brochas o que las brochas de alta gama no merezcan la pena, ni muchísimo menos, simplemente que para empezar pues no hace falta invertir y dejaros muchísimo dinero, ¿vale? Quiero aclarar esto porque las brochas de alta gama lógicamente pues son espectaculares, pero para empezar igual no nos apetece dejarnos ese dineral, sobre todo para todas aquellas que simplemente vayáis a daros un uso personal y queráis simplemente tener 3 o 4 brochas y probar qué tal os funcionan, porque también el probar productos low cost lo que os va a servir, lo que os va a ayudar, mejor dicho, es para saber qué tipo de brochas os funcionan, qué tipo de brochas os gustan y luego buscar la alternativa un poquito de mayor calidad, ¿vale? Dicho esto, os voy a enseñar las brochas que yo recomiendo. Yo, como os comentaba, las compré en Zoeva, en Maquillalia, algunas de ellas que os voy a enseñar ahora y las otras son todas directamente son de Buying Coins, el resto, ¿vale? ¿Por qué os recomiendo Buying Coins? Pues como os he recomendado en otras ocasiones esta web, en primer lugar porque los productos son ultra baratos, muy baratos. En segundo lugar porque encontráis brochas, si buscáis bien, de bastante buena calidad. Y en tercer lugar porque no tiene gastos de envío. Es decir, imaginaos que queréis simplemente comprar 3 brochas y que al cambio, porque es una web que vende en dólares, al cambio en euros, imaginaos que os queréis gastar, yo qué sé, 5 euros. Pues que sepáis que da igual si os queréis gastar 5 como si os queréis gastar 1 euro, porque no tienen gastos de envío. Y esto es un plus bastante importante, porque si queréis comprar en otras páginas web, normalmente suelen tener unos gastos de envío o directamente se eliminan esos gastos de envío en función de una determinada cantidad que suele ser algo bastante más elevada del precio que normalmente una persona que se inicia en el maquillaje se quiere gastar. Entonces, esos son los motivos por los que recomiendo Buying Coins y porque yo soy usuaria y compro allí, ¿vale? No por otro motivo. Entonces, bueno, os voy a enseñar las brochas que yo recomendaría. Las de Zoeva, por ejemplo, pues bueno, os recomendaría esta de aquí, que es la Stippling 125, aunque como las han cambiado no sabría deciros ahora cuál es el equivalente. Es una brochita de estas mofeta, que la verdad es que funciona muy bien. ¿Para qué utilizo yo? Os voy a decir bueno, primero os voy a enseñar las brochas y luego os comento para qué las utilizo, ¿vale? Bueno, las de Zoeva que yo os recomiendo sería esta, la mofeta. Las de difuminar, que ahora mismo veo que las tengo sucias, no las tengo aquí. Ah, no, sí, la tengo aquí. Es la 228, esta de difuminar, que esta es espectacular y difumina muy bien para los ojos. Y esas son las dos, yo creo que tengo ahora mismo de Zoeva aquí a mano.
El resto son todas de Buying Coins, ¿vale? Hay brochas que son imitación o clones de otras que seguro que os van a sonar, y otras pues que directamente no son clones pero que están muy bien. Entonces, por ejemplo, los clones, estas de aquí para bases de maquillaje. Estas de aquí son clones de las Real Techniques. Y luego tenéis las, bueno, esta también, que, es de, que también es imitación o clon o como lo queremos llamar. Como ya os digo, casi todas son de aquí, de Buying Coins. Entonces, luego aparte, otras que también están muy bien son las Real Techniques. Lo que pasa que se están subiendo también un pelín a la parra, pero las básicas están muy bien de precio. Y las podéis encontrar en Primor y también a través de la web de iHerb, pero si queréis evitaros el rollo de las aduanas o este tipo de cosillas, que sepáis que en Primor las venden y esta, por ejemplo, es espectacular, o sea, espectacular. Así que os voy a enseñar para qué utilizo yo cada brocha, ¿vale? Porque como ya os digo, tengo muchas y casi todas son del mismo sitio y si no esto se va a hacer eterno. Entonces, bueno, para ojos, ¿cuáles recomendaría yo para los que estéis empezando para ojos? Bueno, en primer lugar os diría que tenéis que tener brochitas de estas planas para aplicar la sombra. Estas son imprescindibles para mí, aunque sí que es verdad que se pueden aplicar con el dedo, pero si hablamos de pincelería, perdón, estas tenéis que utilizarlas sí o sí, porque ayudan muchísimo a la hora de esparcir el producto. Yo las utilizo pues eso, para aplicar sombras en polvo pues por todo el párpado móvil y funcionan muy bien. Estas son de Buying Coins. Esta la voy a dejar aquí a un lado. Esta, por ejemplo, 3/4 de lo mismo, también está muy bien y sería pues para eso. Y estas dos, por ejemplo, son de Buying Coins. Esta también. Estas que son planitas vienen fenomenal, todas estas vienen fenomenal para el tema de aplicar las sombras, en que agacho el ojo, que funciona muy bien, o yo las utilizo para aplicar las sombras en el párpado móvil. Digo que yo las utilizo porque luego esto es, el mundo de las brochas da para mucho. Igual las brochas que yo utilizo para una cosa, vosotras las utilizáis para otra. Mientras que a vosotras os sirvan, esto ya es cuestión de ir probando y de experimentar. Pero si queréis una brocha para utilizar, para aplicar directamente las sombras en el párpado móvil, que sepáis que estas planitas funcionan muy bien, muy bien. Estas son un imprescindible para mí. Vale, las de difuminar son estas de aquí. Esta, por ejemplo, también es de Zoeva, que es la 227, que es súper famosa y funciona espectacularmente bien. Y estas que tienen, digamos, la puntita un poco más redondeada, que terminan como un pelín en punta, estas yo las utilizo y en general se suelen utilizar para difuminar las sombras en esta zona de aquí, ¿vale? Digamos en la cuenca del ojo, en la zona de la banana. Esto ayuda mucho a difuminar bien el producto que estamos utilizando, a marcar, digamos, una zona para resaltar un poco más, darle profundidad al ojo, y utilizaría estas de aquí, ¿vale? Como os digo, la de Zoeva y esta también es de Zoeva, pero esta de aquí, por ejemplo, es de Buying Coins y ya os digo que si llega al dólar, pues, pero vamos, funcionan muy bien. Aunque las de Zoeva son espectaculares, eso sí que tengo que decirlo. ¿Y cuál más os puedo enseñar para ojos? Pues os podría enseñar, por ejemplo, esta de aquí. Estas que son mucho más cortitas que las otras, como podéis ver, mucho más chiquititas y mucho más planas. Estas, por ejemplo, vienen fenomenal. Yo las utilizo para difuminar cuando me aplico un lápiz en el ojo y no quiero que quede tan marcado, o directamente puedo aplicar la sombra y utilizarlo a ras de las pestañas inferiores para dejar una especie de eyeliner. En la zona también a ras de las pestañas superiores 3/4 de lo mismo y funciona muy bien. Esta de aquí, por ejemplo, también, estas que son como planitas, estas funcionan precisamente súper bien para eso, para, pues digamos que para marcar el eyeliner en esta zona y difuminarlo bien. También aquí, incluso si me apuráis, podéis utilizarlo para marcar la V de una forma mucho más potente, pero yo no lo utilizo para eso, Esto ya, como os digo, depende de lo que queréis usar. Yo lo uso para eso. Esto en cuanto a los ojos. Estas son las brochas básicas que yo recomendaría, ¿vale? Porque sí que es verdad que
las brochitas que suelen venir en las paletas pues suelen ser bastante castaña. Esto te das cuenta una vez que empiezas a utilizar pinceles. Cuando yo de primeras empecé a maquillarme yo utilizaba esas esponjitas y oye, estaba encantada de la vida, pero cuando he empezado a utilizar el tema de los pinceles me he dado cuenta de que cambia mucho la cosa. Entonces vamos a pasar al rostro. Las brochas que yo recomendaría para el rostro y para qué las utilizo. Bueno, estas que son así gorditas, ¿veis? Estas son iguales, esta sucia está, ¿no? Estas que son de Buying Coins, yo estas las utilizo en primer lugar para pasarme el polvo una vez que me he aplicado el maquillaje, para sellar el maquillaje, y también las utilizo a veces para aplicarme bronceador de una manera ultra difuminada, porque al ser tan gordita difumina muy bien, y lo utilizaría para eso. Luego, ¿qué más? Para aplicar bases de maquillaje, bueno, pues os recomendaría todas estas de aquí, a ver que las saque. Como veis son todas clones de Real Techniques. Yo todas estas las utilizo para aplicarme la base de maquillaje. Son todas fenomenales, aplican muy bien el producto. Esta, por ejemplo, de lengua de gato, de primeras no os la recomendaría porque tardáis un montón, sobre todo si no tenéis mucha maña, pero también funciona muy bien. Pero las que de primeras os recomendaría sobre todo serían las que son más gorditas porque os van a facilitar mucho el trabajo, como estas de aquí, que las tengo yo las pobres casi, esta la tengo casi para cambiarla por otra, pero bueno, funciona muy bien. Estas funcionan muy bien, son para base de maquillaje, yo lo utilizo eso, para la base de maquillaje en crema, en líquido, aplicarla y difuminar hasta que quede el acabado que más os guste. Eso, todas estas de aquí, como os digo, para el maquillaje, para la base de maquillaje, y estas dos de aquí, por ejemplo, que también son para base de maquillaje, también os las recomiendo para utilizar para las que os apetezca utilizar iluminador. Tanto en crema como porque son sintéticas, tanto en crema como en polvo, porque aplican muy bien el producto, son muy chiquititas, muy precisas y podéis utilizarlas fenomenal para aplicar el iluminador, por ejemplo, en esta zona de aquí, en la nariz, y esta a 3/4 de lo mismo. Esta incluso podéis utilizarla para el contorno, porque es como muy chiquitita también. Esto ya os digo que, aunque están pensadas para maquillaje, luego podéis darles el uso que os apetezca. ¿Qué más para el rostro? Bueno, pues por ejemplo, también estas de aquí, la Real Techniques que os he dicho antes, y su prima hermana de Buying Coins, que como veis son prácticamente idénticas. Estas las utilizo generalmente para el colorete, están pensadas para colorete y las uso para eso, pero también podéis utilizarlas para el tema del bronceador, como os he dicho antes, para aplicarlo de una manera para que quede más integrado en la piel, que no quede tan marcado y que lo podáis difuminar bien. Estas también funcionan bastante bien. Y luego, en cuanto al tema del corrector, pues os recomendaría, por ejemplo, estas de aquí, o las que os he enseñado antes, estas que son de maquillaje pero que son mucho más chiquititas. Para aplicar el corrector funcionan muy bien, pero mis favoritas son estas de aquí. Son todas de Buying Coins las que os estoy enseñando, para rostros son todas de Buying Coins las que tengo, menos la de Real Techniques que os acabo de enseñar. Y estas para el corrector, como os digo, funcionan muy bien, porque tienen el tamaño justo para esta zona de aquí, si queréis aplicaros corrector, o para, por ejemplo, imaginaos, yo tengo aquí un granito, si lo quisiese tapar, pues vendría fenomenal. Y estas son súper cómodas. Estas se suelen vender en packs individuales y luego en packs de cuatro brochas. Estas, por ejemplo, son un clon de otras brochas que ahora mismo no me viene el nombre, pero os lo dejaré si me acuerdo por aquí abajo para que sepáis a cuáles me refiero. Y funcionan fenomenal. Estas serían para mí las imprescindibles. Luego, ¿dónde podéis comprar también más brochas? En Carrefour tienen brochas que están muy bien. En Better también tienen muy buena pincelería low cost. Esta, por ejemplo, es de Carrefour y es de pelo natural, creo que es de pony o algo así, de caballo. Y para el colorete también funciona muy bien, pues si os apetece echarle un ojo. No sé, esto ya es cuestión de ir probando. Yo cuando empecé, como os digo, la verdad es que tampoco le eché mucho ojo al tema de las brochas y me lancé yo a la aventura a comprar. Así que espero que os haya servido, sobre todo esto, que tengáis un poco de idea para que podéis utilizar las brochas, dónde os he recomendado comprarlas. Y luego, por ejemplo, una que se me ha olvidado, que también está muy bien, pero que pierde un poquito de pelo, eso tengo que decíroslo, es esta de aquí, que es la clon de Achillo de NARS. Está para aplicar tanto el colorete de una manera muy difuminada como el contorno y bronceador y demás.
es espectacular, y esta también es de Buying Coins. En Buying Coins lo bueno que tenéis es que tenéis una amplia gama tanto de clones y alternativa low cost a brochas de alta gama que han clonado y han creado allí, aunque algunas son directamente imitación porque es que son clavadas, y está muy bien para todas aquellas que os queréis comenzar, queréis iniciaros en esto del maquillaje. Así que nada, os voy a dejar en la cajita de info mis redes sociales, os dejo también el enlace al blog donde os comentaré de una manera un poco más esquemática, digamos, los truquillos que yo os doy para los que estéis empezando con el maquillaje, qué brochas utilizar y dónde comprarlas, por si aquí no os ha quedado claro algo. Espero que os haya servido el vídeo, me ha encantado hacerlo, la verdad. Si tenéis cualquier propuesta de vídeo que queréis que os grabe, dejádmelo porfa en comentarios, deditos arriba si os ha gustado, y os mando un beso enorme y muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, al otro lado. Hasta luego.